Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestra exposición. Somos de la Universidad de las Fuerzas Armadas de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Somos del segundo semestre y esta es la materia de procesos. Somos del grupo F y los integrantes son Andrés Claudio, Dayana Reyes y Juan Vargas. Este es el primer tema. ¿Qué es el diagrama de afinidad? Se trata de un método de trabajo en equipo que permite generar opciones por inspiración súbita, lo que permite encontrar problemas y clasificarlos en ideas en concreto. Este método expresa hechos o opiniones en situación confusa o incierta sobre datos verbales. Posteriormente, el equipo debe organizar sus resultados representados esta información en un diagrama. La integración se realiza basándose en la intuición de los participantes, que agrupan las ideas en función de la afinidad, semejanzas y analogías en diversas categorías y buscan las relaciones naturales entre ellos. ¿Para qué sirve el diagrama de afinidad? El diagrama de afinidad se encuentra a mitad del camino entre la generación de ideas y las necesidades de organizarlas y categorizarlas para el uso de las mismas. Esta técnica se puede utilizar cuando es preciso generar un gran número de ideas y conceptos y se han de clasificar en categorías. ¿Qué se utiliza? Para llevar a cabo el diagrama de afinidad se debe seguir lo siguiente. Se debe contar con un grupo de personas capacitadas y con un líder o facilitador. Tarjetas de tamaño A6 de 14.8 por 21 centímetros o POSIT, en donde se escribirán las ideas. También son conocidos como tarjetas de datos verbales. ¿Cómo se elabora el diagrama de afinidad? Primero, el líder o facilitador le informa al grupo para qué es realizada la reunión y de qué etapas constará. También les explica sobre el rol que les toca a cada uno de ellos. Dos, cada uno de los miembros del grupo decide sus ideas en las tarjetas opposite que se le ha entregado. Tres, una vez terminada esta etapa, el facilitador retira las tarjetas de los participantes y los mezcla para que éstas sean expuestas de forma aleatoria. Cuatro, se comienzan a agrupar las ideas que fueron aportadas en el diagrama de afinidad, en donde las tarjetas opposite les escribe una frase o frases independientes. 5. Después de esta etapa se dibuja el diagrama de afinidad. Ya terminado por último, se lleva a cabo una discusión entre el grupo acerca de la agrupación que se le dio a cada POSIT, con ideas, lo cual es la relación que tienen con el problema. Esta es una imagen del diagrama de afinidad que consta de un superencabezado. Cada encabezado con su idea. El creador. Una de estas personas es Jiro Kawakita, el creador del diagrama de afinidad, también denominado a partir de sus iniciales, el método KJ, como el creador. En la actualidad, los diagramas de afinidad se utilizan comúnmente para analizar datos. Las metodologías DMAIC y DAMDV en Six Sigma pueden incorporarse diagramas de afinidad para definir el sistema o diseñar objetivos, analizar los datos para desarrollar y tener alternativas. Este es un ejemplo de diagrama de afinidad. El ejemplo del método será desarrollado para empresa que otorga préstamos de negocios, ya sea personas en cuanto a un modelo de negocio que le permite brindar su servicio a través de una sucursal física y también con una plataforma de internet para dar préstamos online. Esta se va a llamar Prestes. Ha estado recibiendo muchas quejas de distinta índole por parte de sus clientes. Su departamento de control de calidad ha hecho una recopilación de las quejas presentadas por los clientes más importantes. La queja será recopilada y redactada a continuación. ¿Cuáles son las causas de las quejas por el servicio Prestes? 1. No entiende cómo funciona el préstamo. 2. 2. No le está llegando el extracto del préstamo. 3. Cree que la tasa de interés es alto. 4. No entiende por qué es necesario usar la tarjeta de crédito. 5. La aplicación móvil no funciona. 6. Las personas que atienden son groseras. 7. No entiende cómo se usa la plataforma.
Para esto se debe agrupar los elementos en común que piensen los integrantes. Primera agrupación, 1 y 3. Segunda agrupación, 2, 4 y 7. Tercera agrupación, 5 y 6. Esta agrupación se debe definir con un nombre. Primera, desconocimiento de préstamos y acuerdos. Segunda, desconfianza de la entidad. Y tercera, que es algo de la empresa. Fallo en el negocio personal y tecnología. A continuación, esa es una diagrama de afinidad con un encabezado, superencabezado, los encabezados y cada idea de cada encabezado. Sí. Este es otro ejemplo de un diagrama de afinidad que relaciona el cliente, calidad de servicio, calidad en el producto, personal de la empresa y procedimiento, y cada uno con su idea. ¿Qué es el diagrama de causa y efecto? El diagrama de causa y efecto es una herramienta visual que se utiliza para organizar de forma lógica las posibles causas de un problema o efecto específico, mostrándolas gráficamente de forma cada vez más detallada, sugiriendo relaciones causales entre distintas hipótesis. ¿Para qué sirve? En la cabeza del diagrama se encuentra el efecto, que es el equipo que está investigando. El equipo ha realizado una lluvia de ideas sobre las posibles causas de este efecto. El esqueleto se convierte en distintas causas potenciales y los encabezados son de las columnas de diagrama de afinidad. ¿Cómo se elabora? Establecer el primer paso es definir el problema de la forma más concreta posible, convertir las categorías de las causas, aportar ideas posibles de las raíces, reconocer las no causas, analizar el diagrama, establecer las estrategias y la validación. El creador fue desarrollado en 1943 por el profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces es denominado diagrama Ishikawa o diagrama espina de pescado, por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones para desarrollar un plan de recolección de datos. En la actualidad, el diagrama de causa y efecto es utilizado para identificar las posibles causas en un problema específico. La naturaleza gráfica del diagrama permite que los grupos y organizaciones grandes cantidades de información sobre el problema y determinar las posibles causas. A continuación, esta es una imagen del diagrama de, del diagrama que está presentado a continuación. Eh, pasa el ejemplo, por favor. Este es un ejemplo de de las causas principales. En la mitad va el potencial problema y se va dividiendo por partes y cada parte tiene sus causas. A continuación, mi compañero. El tema que les voy a dar ahorita es el... Déjenme presentar aquí. A ver. El diagrama de Pareto. La definición. Es una gráfica que organiza valores de los cuales están separados por barras y organizadas de mayor a menor, de izquierda a derecha respectivamente. Esta gráfica permite asignar un orden de prioridades para la toma de decisiones de una organización, determinar cuáles son los problemas más graves que se deben resolver primero. El diagrama de Pareto, su principal creador es Wilfredo Pareto. Este diagrama fue iniciado por primera vez por este ingeniero, psicólogo, economista y filósofo Wilfredo Pareto, que murió en 1948, nació en 1948 y murió en 1923. Mediante su estudio sobre la división de la riqueza en Italia en aquella época, llegó a la conclusión que el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de la población y el otro 20% de la riqueza estaba en el 80% restante. Al determinar esto, lo publicó por primera vez
en 1896 en su Course de Economía Política. Su vigencia, el diagrama de Pareto es vigente dentro de todas las áreas de la empresa de forma similar, en donde a continuación se mostrará algunas de ellas. El área de producción, el 20% de los procesos de una empresa genera el 80% de sus productos. El área de ventas, el 80% de las tratativas cerradas por las fuerzas de ventas generadas por el 20% de los productos y 20% de los clientes generan el 80% de los ingresos. Entre las otras áreas hay una similitud también, como lo pueden ver en la imagen. En un ejemplo, las llamadas telefónicas para protestar sobre un anuncio en una tienda de ropa. Es un fabricante de ropa vanguardista, coloca una serie de anuncios provocadores de alto perfiles en un letrero de la carretera 101 y de manera regular recibe llamadas de protesta de personas que se sintieron ofendidas por los anuncios. La compañía no tiene idea de cuántas personas en total ven los anuncios, pero ha recopilado estadísticas del número de llamadas telefónicas de observadores incómodos. Para esto, en el numeral 1 representaremos estos datos en una gráfica de Pareto. En el numeral 2, ¿qué porcentaje del total puede atribuirse a las quejas más importantes? Entre esto tenemos un cuadro de descripción que contiene la descripción, el número de quejas. La descripción presentamos la ofensiva racial y étnicamente, insultante para los hombres, insultante para las mujeres, el anuncio es incomprensible, entre otros. El número de quejas es 10, 4, 14, 6, 2. En el diagrama de Pareto recopilamos todos los datos, le hacemos la gráfica y todo es en donde podemos observar en el gráfico la queja más relevante es insultante para las mujeres con un 38,89%, para lo cual la solución es mejorar los anuncios para que no sea tan ofensivo. Ahora el diagrama de relaciones, su definición. El diagrama de relaciones es una representación visual que muestra las conexiones y los vínculos entre diferentes elementos o entidades. Es una herramienta utilizada en diversos campos como la ciencia, la tecnología, los negocios, la psicología, entre otros. Comprender y analizar las interacciones entre diferentes componentes de un sistema o conjunto de datos. Entre el principal autor, como el diagrama de efecto causa, también es Kaoruki Ishikawa, que nació en Tokio de 1915 y murió ahí mismo en 1989. Teórico de la administración de empresas japonesas. Experto en el control de calidad, educado en una familia con extensa tradición en industria, Ishikawa se licenció en química por la Universidad de Tokio en 1939. Entre las vigencias tenemos que su uso dentro de las organizaciones en la actualidad, se puede decir que los organigramas de relaciones todavía son útiles en regularidad en otras herramientas y técnicas disponibles, y los diagramas de relaciones siguen siendo una forma efectiva de representar y comprender la estructura de las conexiones dentro de una organización. Estos diagramas se utilizan en una variedad de contextos como en la gestión de proyectos, planificación, estrategias, análisis de procesos, la gestión de cambio y la toma de decisiones. Permiten visualizar las dependencias y las interrelaciones
y comunicaciones entre diferentes partes de una organización, lo que se puede ser útil para identificar áreas de mejora. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es el diagrama de relaciones. El transporte de transporte de Cali en Colombia. En, en el paso 1 declaremos la situación de Metro Cali. La compañía está operando por 5 años en el transporte público de la ciudad y todavía no llega al punto de equilibrio. En el paso 2, generamos los elementos, ideas, causa, efecto, soluciones, etcétera, asociados al problema. Decidimos sentar una serie de expertos, representantes de los ciudadanos, alcaldes, gerentes, directores de operaciones de la empresa y contratistas. Los elementos generales fueron falta de mantenimiento de los buses, sistema, mal servicio percibidos, entre otros, como ven en la imagen. En el paso 3 vamos a tomar un elemento al azar para analizar si esta causa o influye sobre el otro. El tiempo de espera del usuario causa o influye sobre él. El mantenimiento de los buses de sistemas, no. Más servicios percibido por los usuarios, sí. Un elevado tiempo de espera enfurece a los usuarios. El número de pasajeros, no. En el transporte en el transporte llegar para que capte usuarios, sí, porque ellos prefieren usar otros medios de transporte a esperar demasiado tiempo para tomar un bus. El número de buses, no. La cobertura, no. El espacio de las estaciones, no. El espacio de las estaciones, ¿dónde se esperan el bus? Sí, a más tiempo de esperar, mayor concentración de usuarios en la estación. Aquí tenemos el inicio del diagrama. Están las estaciones, cuenta con espacio para albergar usuarios, el transporte ilegal capta usuarios. Dentro de las causas encontradas se estableció realizar las siguientes medidas. Capacitar al personal de mantenimiento y operativo sobre detección de fallas en equipos y procedimientos operativos. Establecer procedimientos estándar para las diferentes áreas que guíen al personal al momento de realizar sus actividades. Revisar los procesos de los requerimientos técnicos de las maquinarias y del proveedor para actualizarlos según las nuevas tecnologías vigentes, considerando la confiabilidad del proveedor. Establecer un plan de contingencia que defina los canales de comunicación para diferentes situaciones. Trabajar en la cultura de prevención de tal forma que se establezcan planes de mantenimiento preventivo que evitan fallas de equipo. Aquí tenemos una tabla de... Lo que se hace es ir por cada elemento cuestionando su causa a los otros uno a uno. Si los causa se coloca 1, de lo contrario se coloca 0. Esto permite abordar con mayor facilidad la conexión de los elementos entre sí que si solo se hicieran en el pizarrón. Además, ya con esto se tendría la suma de causas y efectos. En el paso 4 ya ajustamos el diagrama. Una vez terminado tenemos lo siguiente. En conclusión, tomando aquellos problemas que más reciben y generan flechas obtenidas de las causas y principales, además de los elementos clave. Con esto tenemos las causas del problema central sobre las que debemos enfocarnos, los efectos que debemos evitar y los problemas que deben ser vigilados de cerca.
aunque la intervención ya depende de acuerdo de los presupuestos. Según el análisis hecho, yo eh, se diría que se busca resolver aquellos que traen un efecto en cadena sobre otras causas y efectos. Y eso sería toda a continuación, compañero. Como último tema tenemos el dosing. ¿Qué es el dosing? Es una de las herramientas con las que cuenta una empresa para resolver la situación en la que se encuentra, para generar más competitividad o bien para sobrevivir. El dosing consiste en una herramienta estratégica en la que se busca la reducción del número de empleados de un negocio para lograr más competitividad. Se utiliza para la implementación y mejorar la productividad de la empresa. A partir de ello, se generan mejores resultados, una menor cantidad de recursos, además aumenta su competitividad en el mercado. Esto se debe a que la reducción de la planta de empleados en áreas que no son impredecibles hace bajar los costos que conlleva una empresa y así se reducen los gastos considerablemente. ¿Cómo se elabora el dosing? Primero debe determinarse si al implementar el dosing se busca mejorar los procesos empresariales o a comprobar si las metas están siendo alcanzadas. Si esto no llegara a suceder, los objetivos se pueden modificar. Deben tener en claro de qué manera se va a implementar el dosing y cuáles son las herramientas que se van a utilizar para llevarlo a cabo. También implementar cambios administrativos con objetivos claros, sobre todo en la nueva visión de la empresa y de la modificación en la identidad de la misma. ¿Cuál fue su creador? Se estima que el término dosing se acuña al inicio de la década de los 70 en la industria automovilística de los Estados Unidos, para referirse a la contracción o disminución de carros producidos por este sector. A partir de 1982 empezó a ser aplicado a la reducción de empleados de una firma, uso que se le ha dado desde entonces. Existen dos tipos de dosing, el reactivo y el proactivo. El dosing reactivo consiste en que se aplica sin un estudio previo. Esto desencadena problemas bastante predecibles y suele ser costoso para la empresa, anímica, calidad y en productividad. El dosing proactivo implica un proceso de anticipación y preparación de eventuales cambios en el entorno. Se requiere de criterios estratégicos basados en la idea de repensar la empresa. Y también se realizan estudios previos y se hace una selección minuciosa del personal. En la actualidad se hace para mejorar la actividad del negocio en sí o para mejorar los objetivos. Se tienen en cuenta las condiciones en que se encuentra la empresa y las herramientas o posibilidades con que se cuenta para realizar el dosing y se elabora un plan administrativo para hacerlo. El dosing se utiliza para reducir costes, obviamente, al tener menos trabajadores en plantilla, se reduce el gasto en salarios, seguros sociales y otros anexos a ellos. Crear una estructura más eficaz aprovechando mejor los recursos de que se dispone, en este caso el trabajo. Se eliminan los puestos de trabajo que no producen valor o que no se consideran impredecibles.
y reducen la burocracia y actividades innecesarias, simplificando la actividad y buscando la eficiencia. Un ejemplo de dosing es que en las sucursales bancarias han estado siempre atendidas por empleados que efectuaban las operaciones de los clientes en ventanillas. Pero en la actualidad, la mayoría de las operaciones bancarias se pueden realizar en los cajeros automáticos o en la nube, por lo que las entidades bancarias disponen de una plantilla mucho más reducida para tales operaciones. En todo caso, disponen de comerciales presentes en sus oficinas que se encargan de vender los productos financieros de la entidad. Incluso han surgido bancos que no cuentan con sucursales ni presencia física. Otro ejemplo también son las tareas contables, que antes era necesario la figura del contable o un equipo administrativo encargado de realizar las tareas contables de modo prácticamente manual. Hoy en día, los ordenadores y los programas informáticos hacen todas estas labores de manera eficiente y rápida. De hecho, los propios trabajadores autónomos se pueden encargar de estas tareas con las herramientas informáticas adecuadas sin necesidad de contratar esta clave de servicios. Gracias.